Entonces el objetivo es trabajar con cada una de ellas, es decir, conocer cuáles son sus principales propiedades, definiciones, qué problemas podemos resolver con la ayuda de ellas. En algunos casos, algunos conceptos son exclusivamente para funciones de este tipo, escalares. Hay otros casos en que los conceptos, las definiciones son generales y se puede aplicar a cualquier función. Entonces, en cada una de las definiciones que vamos a ir viendo, se va a ir especificando cómo es la función, si es escalar, si es un campo vectorial. Habrá casos en que ciertos conceptos son exclusivamente para campos escalares y en la definición va a decir, sea f un campo escalar, pero ya sabemos qué significa que la función es escalar, ¿verdad? Que devuelve un número. Y si especificamos que va de Rn en Rm, pues se entenderá que es un concepto general. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la representación gráfica. O sea, en estos cursos ayuda para ciertos casos la representación gráfica de una función de varias variables. Entonces vamos a hablar de ciertas gráficas porque no todas las funciones de varias variables se pueden graficar. ¿Ya? Entonces tenemos este caso, por ejemplo, si f va de R2 en R, ¿no? o algún subconjunto de R2 o de R, ¿no? Su gráfica es una superficie. Entonces ese es un caso particular. Entonces una función que vaya de R2 en R o de algún subconjunto de R2 en R, su gráfica sí se la puede observar. Es una superficie. ¿Cómo se la observaría? O sea, en este caso tendríamos lo siguiente, que Z es la variable dependiente y f de xy, que es la expresión para calcular la imagen, ¿verdad? Nos va a dar la relación z igual f de xy. Entonces, dependiendo cómo sea esta relación, va a salir la gráfica. En el ejemplo 1, yo puedo decir que z es igual a f de xy y puedo ver cuál es la gráfica de esta función. Entonces, por ejemplo, del ejemplo 1, tenemos que z es igual a 2x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿cuál sería su gráfica? Entonces, esto ya tiene que ver con lo que vimos anteriormente en geometría analítica, las diferentes superficies. Z igual 2x cuadrado menos y cuadrado. Le acabo de llamar z a f de xy. Entonces, si ustedes revisan lo que se vio anteriormente, el conjunto de puntos que satisface una ecuación de esta forma, donde una de las variables es de la forma x cuadrado sobre a menos y cuadrado sobre b, es una serie de montar, un paraboloide hiperbólico. Entonces su gráfica es un paraboloide hiperbólico. Entonces esta es una función de varias variables en la que sí podemos observar su gráfica, ¿sí? Porque las dos variables que aparecen como en el vector del dominio x, y serían, por ejemplo, las que se grafican en el plano XY o se considera su referencial el plano XY, y Z, el otro eje del sistema tridimensional, es la variable independiente. Entonces eso me está diciendo, dice, cada vez que usted le dé un valor a XY, o sea, tiene un vector, va a obtener un valor de Z. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un punto. Cuando XY son iguales a 0, Z es igual a 0. Tenemos el punto 0, 0, 0. ¿Verdad? Y así sucesivamente podemos ir dando otros valores. El conjunto de todos esos puntos que vayamos obteniendo, cada vez que le damos un valor a XY, nos va dando lugar a la gráfica. Ya, por ejemplo, otro punto. Si X es igual a 1 y Y es igual a 1, tendríamos el punto 1, 1, 1. Entonces aquí tendríamos otro punto, 1, 1, 1, y así sucesivamente. Finalmente, si usted le sigue dando valores a XY, va a tener un paraboloide, en este caso un poco parecido al que habíamos visto anteriormente, pero está virado, o sea, está para acá
O sea, tendríamos así el frente, ¿no? O sea, así. Entonces ahí tenemos la gráfica que como la unión de todos los puntos. Bueno, se supone que esto es de una manera indefinida, ¿no? O también otra forma de hacerlo es cambiando aquí los ejes. Por ejemplo, usted puede decir, esto es Y y esto es X, si le quiere dar una visión de esta forma. Entonces los nombres de los ejes también se los puede cambiar si a uno se le hace más fácil hacer la gráfica en un sentido. Porque recordemos que en este caso es un paraboloide hiperbólico donde el coeficiente positivo indica el frente de la silla de montar. Entonces mi frente debe estar hacia el eje X. Entonces yo puedo también intercambiar los ejes o darle la vuelta al paraboloide hiperbólico. Pero a veces es más fácil verlo de ese lado, entonces podemos cambiar los ejes. Entonces su gráfica sería de esa forma. Bien, en el caso de, por ejemplo, el ejemplo 3. Si nos dicen que hagamos una gráfica de los puntos que satisfacen la regla de correspondencia, f de xy igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces hemos dicho que a la variable de la imagen le vamos a llamar z en una función de dos variables. Z es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Con la restricción que tenemos ahí, pues que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 4. Entonces eso quiere decir que en el plano XY, mi conjunto de puntos de donde puedo elegir valores para XY son aquellos que satisfagan la inecuación x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Entonces ahora usted le tiene que preguntarse, bueno, ¿y esto dónde se satisface? ¿Qué conjunto representa x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4? Entonces, en primer lugar, tiene que ser un subconjunto del plano XY. De acuerdo a lo que usted ha visto en los cursos de precálculo, en los cursos anteriores, esta es una región del plano XY. ¿Cómo es esa región? ¿Qué puntos son? Ya, es lo que está en el interior de la circunferencia centrada en el origen con radio 2. Así es. Entonces aquí tiene usted una circunferencia, eso sería x cuadrado más y cuadrado igual 4. Pero como le dicen menores o iguales, entonces en este caso el dominio de esta función es este conjunto que estoy sombreando. Ya, pero esa no es la gráfica todavía. Eso de ahí es el dominio. Ahora, para reconocer cuál es la gráfica, entonces yo ya tengo que analizar la ecuación z igual f de xy, que es z igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Entonces, si lo analizamos algebraicamente, esto de aquí implica que z cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Y esto a su vez equivale a que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a 4. Entonces, nosotros ya reconocemos que esto corresponde a la gráfica de la superficie esférica, ¿verdad? Exactamente. Pero, como esto es una implicación, eso quiere decir que no queremos toda la esfera, sino que esto puede ser un subconjunto o igual a esto que está aquí, un subconjunto propio igual a esto. En este caso sería z igual raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, la parte de arriba. Entonces, la gráfica de esa función es el hemisferio superior de esta superficie esférica. O sea, esta es toda la superficie esférica. Pero recordemos que aquí hicimos una manipulación algebraica, eliminamos esta raíz y esta ecuación no es equivalente a la de allá. Pero sí podemos decir que la expresión original es un subconjunto de esto. Entonces tendríamos la gráfica, este casquete esférico de aquí, o este hemisferio de la parte de arriba. Bueno, y así podemos ir viendo las gráficas de funciones que van de R2 en R o que tienen como conjunto de partida un subconjunto de R2. Entonces, en general, una función que va de R2 en R o que va de un subconjunto de R2 en R, siempre la podremos graficar. Siempre la podemos graficar. Porque las variables del dominio se las podrá graficar en el plano XY, puede ser otro plano también, ¿no? Y el otro eje serviría para graficar la variable dependiente, ¿correcto? Otras gráficas que podemos tener son las de funciones vectoriales de variable escalar.
específicamente si estamos en R2, trabajando con un vector de R2, o si estamos en R3. Veamos el ejemplo 4. Entonces, la gráfica del ejemplo 4, como está en forma paramétrica, porque es una función de variable escalar que me devuelve un vector, generalmente las funciones que son de variable escalar se las construye con la ayuda de una tabla, en donde aquí se coloca pues el valor del parámetro, y los valores que van tomando las variables que forman el vector. Entonces yo puedo considerar que R de t es una función que devuelve un vector posición, por ejemplo, x, y. Entonces, como t va de 0 a 2pi, ¿no? Estamos en el ejemplo 4. Por ejemplo, si t es igual a 0, yo voy generando los puntos. Entonces, x es igual a 4 por coseno de t. Entonces, nos ponemos de acuerdo y le llamamos a x 4 por coseno de t y a y le llamamos 4 por seno de t. Entonces, cuando t es igual a 0, tenemos que x es 4 y que y es 0, ¿verdad? Podríamos poner otro valor, por ejemplo, pi tercios. Cuando t es igual a pi tercios, tenemos 4 por coseno de pi tercios. Tenemos 2. Y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Entonces nos quedaría 2 por raíz de 3. Entonces ahí tenemos, vamos generando la tabla de valores para x y. Cuando t, por ejemplo, sea pi medios, tendríamos que x es igual a 0 y que y es 4. Y así sucesivamente, podríamos generar otros valores, por ejemplo, pi, tendríamos menos 4, aquí tendríamos 0, otros valores intermedios por ahí, 3 pi medios también podría ser un valor que podríamos generar, esto es 0 y esto es menos 4, bueno, y así podemos generar hasta llegar al último valor, 2pi. Entonces tendríamos aquí 4 y aquí tendríamos 0. Entonces, para ver la gráfica, lo que nosotros hacemos es, dependiendo de cuál sea el elemento de la llegada, en este caso es un vector de R2, lo miraríamos en el plano, graficamos solamente esta parte de aquí, ¿sí? O sea, el parámetro no se grafica. Esa es una forma de mirar la gráfica de una función de variable escalar que devuelve un vector. Entonces, como yo les comentaba hace un momento, usualmente las funciones que son de variable escalar, que son funciones paramétricas, representan movimientos, representan vector posición. Entonces me está diciendo que cuando t es igual a 0, ¿no?, yo tengo un punto de coordenadas 4,0, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos un punto que puede ser considerado un vector posición, por ejemplo. Cuando t es igual a pi tercios, tenemos el punto 2, 2 raíz de 3. Entonces tenemos aquí 2. Aquí también tenemos 2, 2 por raíz de 3, 2 por 1.73 aproximadamente, ¿verdad? Entonces tendríamos 3.46 más o menos, ¿no? Por aquí. Tenemos otro punto. Entonces este podría ser otro vector posición. Y así sucesivamente. De ahí cuando t es igual a pi medios tenemos x0, y4, otro punto. Entonces aquí tenemos otro vector posición. Entonces si uno sigue graficando estos vectores posición, se va a dar cuenta que lo que va a generar es una trayectoria. Aquí hay un movimiento que sería luego por acá cuando tenemos pi menos 4. Entonces, ¿qué observamos nosotros? Que tenemos una circunferencia, por ejemplo. Cuando ya completamos la tabla, lógicamente aquí no lo vamos a completar. Y eso, por ejemplo, en física es muy utilizado para representar el movimiento circular uniforme, ¿sí? El movimiento circular uniforme se lo puede representar a través de esta función, que es una función vectorial de variable escalar. El escalar, en este caso, representa la medida angular, va de 0 a 2pi. Y así, en el espacio también, por ejemplo, en R3, algo parecido. Si usted quiere ver la gráfica del ejemplo 3, hace una tabla de valores y va generando el valor de x, llamándole x a la coordenada 2 menos t, y a la coordenada 4t cuadrado y z a la coordenada 5 más t. Sino que ahí serían puntos de R3. Entonces, en ese caso, el parámetro no se grafica, sino que solamente se grafican los puntos.